Hola con todos, en este video vamos a explicar lo que es la modulación AM. En un video anterior ya hemos explicado lo que es la modulación, que básicamente consiste que una señal portadora transporte, ¿no?, otra señal que contiene información. En el caso de la modulación AM es una modulación analógica, es decir, la señal que contiene la información es analógica y la portadora, para poder transportar esa información, va a variar su amplitud. La portadora varía su amplitud para poder transportar la información de la señal. Vamos a ver, acá tenemos este esquema, que lo habíamos visto también en un video anterior, donde teníamos una data, un mensaje, el cual se va a enviar, la portadora, el que va a transportar esta data, este mensaje, y como resultado de la portadora con la combinación con el mensaje tenemos la señal modulada. En este caso, en la portadora, y al decir que es modulación analógica, sabemos que esta información o esta data que la queremos transportar es analógico. Vamos a utilizar como modulación, como portadora, una señal coseno. Puede ser una señal seno. Recuerden que un seno es lo mismo que un coseno si le consideramos una fase, ¿no? En este caso vamos a utilizar una señal coseno como portador, donde tiene la amplitud, una amplitud constante, ojo, una amplitud constante de la portadora y tiene una frecuencia, vamos a ponerle W sub C, de la portadora, en radianes, ¿no?, obviamente. Esta señal portadora la vamos a multiplicar, esta la vamos a multiplicar con la señal del mensaje. Pero no lo vamos a multiplicar directamente con la señal del mensaje, sino vamos a alterar un poco ese mensaje para poderla modular. Supongamos que tenemos esta señal, ¿no? Vamos a asumir también acá un coseno, perdón. Supongamos que tenemos acá una señal, que vamos a asumir que es un coseno. Recuerden que un seno y un coseno es lo mismo, solamente desfasado, donde tiene una frecuencia del mensaje. También habíamos dicho que para la modulación la frecuencia del portador es mucho mayor que la frecuencia del mensaje. Que tiene una frecuencia de mensaje y vamos a utilizar que tenga una amplitud de 1. Vamos a asumir que tiene una amplitud de 1 para que sea más sencillo los cálculos. Luego a este mensaje lo vamos a alterar, a esta señal lo vamos a alterar. Primero le vamos a multiplicar por un factor m, normalmente menor que 1, el cual se conoce como índice de modulación. Este m que le vamos a multiplicar se conoce como un factor índice de modulación, el cual es menor, normalmente es menor que 1. Por lo tanto, esta señal se va a reducir, ¿no? Al hacer esto, esta señal de mensaje la vamos a reducir. Luego, a esta señal, ya la SDT, que le vamos a denominar la que vamos a transportar, a esta señal que teníamos la vamos a sumar en una unidad. Que le vamos a sumar a una unidad. A la señal le hemos multiplicado por un m, que es el índice de modulación, menor que 1, y lo vamos a sumar. Entonces en nuestra señal, al final esto se va a desplazar hacia arriba. Esto se va. ¿Con esto qué hacemos? Hacemos básicamente, o tratamos de eliminar la parte negativa de la señal, ¿no?, para que sea más fácil en el proceso de demodulación. Tratamos de eliminar la parte negativa de la señal. Tenemos entonces esta señal SDT. Esta es la señal que que la portadora va a transportar. La transportadora no va a transportar esta señal directa, sino esta señal, digamos así, alterada, ¿no?, básicamente. Luego, como acá es un multiplicador, en la modulación AM simplemente lo multiplicamos. Multiplicamos SDT por CDT. Al multiplicar SDT por CDT tenemos esta señal modulada, ¿no? La señal modulada será igual a 1 más m coseno de WM de t multiplicado por el A sub c coseno de omega sub c de t. Ahora, con esta señal en el dominio del tiempo, y con esta señal en el dominio del tiempo, ya podemos ver que esta es una señal coseno, digamos así, una señal coseno, en omega sub c es una señal coseno, el cual si consideramos nosotros, consideramos esta parte de acá como su amplitud, estaríamos viendo que está variando, ¿no? Si lo consideramos esto como la amplitud de esta señal de acá, vemos que varía, ¿no?, donde este A sub c es una constante, es un valor fijo, pero acá con esta señal varía. Entonces la amplitud de esta señal está variando con la información, ¿no? Conforme varía esto de acá,
que este de acá, que sería la información. Conforme varía la información, varía la amplitud. Y ese es el concepto de la modulación AM, amplitud modulada, ¿no? Donde se dice que la amplitud es la que va a variar conforme varía la señal. Conforme varía la señal, va a variar la amplitud. ¿Ok? Este sería el primer concepto que tendríamos sobre la señal modulada. Luego vamos a operar esto de acá. Vamos a operar. En la operación, si lo multiplicamos, tenemos que 1 multiplica todo esto, entonces tendríamos A sub c coseno de omega sub c por t, más, y acá multiplicamos m por A sub c y tenemos una multiplicación de cosenos, ¿no? Coseno de doble m por t por coseno de omega sub c por t. Tenemos una multiplicación de cosenos. Si recordamos un poco de trigonometría, ¿no? La multiplicación de cosenos, ¿no? Se puede convertir en una suma, ¿no? Tal como acá, ¿no? La suma de la coseno de A más B más el coseno de A menos B, este es igual a 2 veces el coseno de A por el coseno de B, ¿no? Esta propiedad trigonométrica, ¿no? La tenemos de la suma y resta de cosenos. Entonces, esta multiplicación de cosenos, ¿no? La podemos convertir como la suma de ambas sumado con la diferencia de ambas. Pero como es por 2, dividido entre 2. Entonces tendríamos acá ya, digamos, la expresión completa, ¿no? La señal modulada es igual al primer factor, A sub c coseno de omega sub c por t, ¿okay? Que es prácticamente la portadora, más m por A sub c sobre 2, ¿no? Porque acá lo vamos a dividir esto entre 2, y acá ponemos la expresión de el coseno de la suma más el coseno de la diferencia. Ahora, intentar graficar esto manualmente no es tampoco tan práctico, ¿no? Muchas veces, como lo habíamos mencionado, en estos casos conviene hacer el análisis en el dominio de la frecuencia más que en el dominio del tiempo, ¿no? Ver el espectro de esto o intuir el espectro de esto es mucho más sencillo que hacerlo en el dominio del tiempo. Por ejemplo, ¿qué tenemos acá? Tenemos una suma de 3 señales, ¿no? Un coseno en omega sub ct, un coseno en omega sub c más omega m y un coseno de omega sub c menos omega sub m. Anteriormente, en un video donde hicimos una prueba, ¿no? De graficar, ¿no? en el espectro, vimos que la suma de 2 señales en el espectro prácticamente se suma, ¿no? Si tenemos una señal que es la composición de 2 señales de diferentes frecuencias que se suman, el espectro tiene las 2 frecuencias, ¿no? Y en el coseno, tanto como en el seno, el espectro simplemente es un palito, ¿no? Entonces podríamos graficar fácilmente o intuir cómo sería el espectro de esta señal, ¿no? Por un lado, tenemos, vamos a dibujar solamente la parte positiva. Por un lado tenemos la señal de la portadora, ¿okay? El espectro en la señal de la portadora, en omega sub c. Pero también tenemos una señal en la suma y una señal en la resta. Por lo tanto, tendríamos una señal en la resta y un espectro en la suma. Este sería el espectro de esta señal modulada, de esta amplitud modulada, de esta señal AM. ¿Okay? Donde tenemos acá, el espectro es la composición de los 3 espectros que hemos visto acá. ¿Okay? Entonces es más sencillo intuir o ver cómo sería la gráfica en el dominio de la frecuencia. Ya en otro video también haremos un ejercicio, ¿no? de intentar hacer esto en un lenguaje de programación, como lo hicimos anteriormente, ¿no? En Python, para ver la señal modulada, para graficarla, ¿no? Esta señal es más sencillo graficarla en un lenguaje. Ok, listo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en un siguiente video.